A UAB Ràdio, no preguntis. Bona nit, benvinguts un dia més al No Preguntis. Avui pregunto de l'1 al 10 que em diguis com va el dia Marta Pareja. Doncs, a veure, de l'1 al 10, difícil. Normalment jo no responc preguntes, jo sóc la que la faig. De l'1 al 10, un 8, va. I tu, Marc? Un 10, figueu-me. Un 10. 8, Marta, per favor. Perquè ara anirà millor, a partir d'ara et per vale, arriba. vale. Som un divendres, ha de començar el cap de setmana. Jo també, jo em poso un 8 o un 9. Doncs, bueno, esperem que l'entrevistada que ara començarà a parlar també tingui un gran dia. Ara ho veurem, en uns segons. Ha pasado de tocar el piano en su instituto a ser la artista española con más seguidores en TikTok, por detrás de Rosalía y Lola Índigo. Después del confinamiento, en vez de salir de casa, decidió encerrarse en ella para seguir componiendo. Se hizo muy viral por hacer vídeos con la camiseta del Chelsea, pero es más del Barça que Marc y Figue juntos. Su sueño es igual que el de Henry Méndez, cantar en el Camp Nou, con la diferencia que ella lo tendrá más fácil porque su abuelo fue futbolista y directivo del Barça. Para entrar en el party y expandir su veneno, tiene que llevar siempre sus anillos y su colonia puesta. Carla Frigo, bienvenida a No Preguntis. Moltíssimes gràcies. Català o castellà? Com vulguis, què vols? Vale, com vulguis tu, a mi em dona igual. Que m'he liat una mica. Com estàs més còmoda? Amb els dos. Pues, com voleu. La hemos separado en castellano. Pues en castellano. Porque Pues en castellano. ellos quieren llegar a más gente. Vale, Tus pues en seguidores, castellano. bueno, claro, lo tendríamos que hacer en inglés, ¿no? Si fuese por tus No, seguidores. en castellano. Pero, ¿de qué crees de qué lengua tienes más público? No, ahora sí que hace 2 años cuando me lo preguntaban, obviamente Inglaterra, porque me hice viral en Inglaterra, pero ahora sí que es verdad que tengo muchísima gente de España. Así que en español, y la gente que no lo entienda, pues que aprenda el español. Casi pas y follas. Exacto. Bueno, si quieren también lo podemos hacer en inglés. Aquí podemos hablar No, en el idioma no, que mejor hace no, falta. mejor No hace hace falta, no hace falta. No, please. Bueno, si a Figue ya le cuesta el castellano, imagínate el inglés. Un acento muy catalán. Muy diguem. catalán. Vemos que has traído los anillos, eso Exacto. significa que has hecho los deberes, ¿no? Exacto. Y la colonia también, no sé si os he dejado aquí perfumados, pero la colonia la llevo siempre. Empezaste en la música con los 7 años, Sí, muy pequeña. tocando el piano y cantando, Exacto. pero es que lo que más fuerte es que lo hacías a la hora del patio. Sí. O sea, Sí. que la gente no te decía que eras la rara del cole. Bueno, sí que es verdad que cuando íbamos al recreo y tal, la gente me decía, ay tía, pero ven. O sea, se pensaba como que era una broma, ¿sabes? Y yo, no, es que tengo piano, ¿sabes? Y la gente, bueno tía, no pasa nada. Y yo, no, cojones, tengo piano, tengo que ir a piano y a cantar. Y es que yo siempre lo he visto muy normal, en plan, como lo hacía desde segundo de primaria, entonces es como que era mi rutina desde súper pequeñita. Pero ¿a qué cole ibas? Porque yo no he visto nunca un cole que haga extraescolares Ya. a la hora del patio. O sea, yo trabajo en un cole y ahora estoy viendo que se hacen al mediodía, que ya me parece raro, pero a la hora del patio. Bueno, iba en Gerona, en un colegio que es del sistema Montessori, que no sé si conocéis un poco el sistema Montessori, pero es así como... Es difícil de explicar, pero intentan educar de forma diferente. Bueno, diferente es, porque Sí. para hacer piano a la hora del patio... Bueno, sí, son como... No hay libros, son cosas más prácticas y tal, que aprendes de otra forma. Sí, exacto. En plan, en primaria es un poco más heavy, el sistema es mucho más heavy. En la ESO sí que ya hay exámenes y tal, pero yo, por ejemplo, hasta primero de la ESO no tuve ningún examen. Solo creo que de phrasal verbs y cosas así. Y luego cuando llegas a la ESO, ¿cómo sabes estudiar? En plan... Ya, porque, o sea, te hacen estudiar de una forma autónoma. O sea, yo, por ejemplo, llegaba a la clase y yo tenía que ponerme mis propios deberes. O sea, yo, en plan, llegaba a primera hora de la mañana... Vaya y chollo, ¿no? No, porque es que realmente, en plan, tú aprendes a hacer las cosas de forma autónoma. Es como la UO, que tú te espabilas y no hay clases. Bueno, vas Tú te cuando pones tu quieres. límite, ¿no? Entonces... No, porque te lo o sea, es que no sé cómo decirlo. En plan, sí que es verdad, por ejemplo, mi hermano... cuando estaba en primaria sí que es verdad que pues iba a su rollo. Pero tía, a mí me emocionaba en plan hacer como las máximas cosas posibles. Pero porque tú eras responsable, Claro. pero debía Sí, haber sí. el típico que se Soy muy- escaqueaba sí, y no Como sí. el hacía Figue, nada. el Figue no haría nada. Claro Era que- muy claro que friki, sí. sí, en ese aspecto era muy friki. Sí, siempre me ha gustado mucho en plan sacar algunas notas y tal. Entonces, pues yo me organizaba allí todas mis cosas. Y claro, toda esa Bien. gente que en su momento te dijo... ¿Qué haces yendo a la hora del patio a hacer piano? ¿Qué te dicen ahora? Bueno, es que son mis amigas, realmente. Ah, ¿siguen siendo sí, tus amigas? Sí, son mis amigas, siguen siendo. No me lo decían en plan mal, ¿sabes? Pero era como que Pero es que
ya estaba normalizado, o sea, la gente ya sabía. Por ejemplo, también llegaba yo un poco tarde, cuando tenía piano, se alargaba un poco y siempre llegaba tarde a las clases de por la tarde. Pero la gente ya sabía, o sea, los profesores, todo el mundo sabía que yo cantaba. Uy, qué cosa más rara. Es que estoy Sí. flipando, ¿eh? Era como, no sé, era como la cantante dentro de mi colegio, porque encima era la única que hacía canto y piano en mi Y colegio. te decían, buah, un día eras a la voz, un día eras tal Siempre cosa. típico de profesores, ay, a ver cuándo te apuntas a estos programas, ¿eh? Y yo, bueno, ¿Y te lo has planteado? no, en plan, sí que de más pequeña sí que lo había pensado, pero ahora mismo no, porque yo creo que ya, o sea, sí que es verdad que igual cuando empiezas o cuando es como tu hobby, dices, para probar no pasa nada, pero ahora yo creo que ya estoy como muy sólida, mi personaje es muy sólido como para entrar en un sitio de estos, ¿sabes? Que ya sé lo que quiero yo. Te iba a decir, ahora tampoco lo necesitas mucho. Quiero decir, te va suficientemente bien como para tener que ir a la voz. Esos programas dan mucha visibilidad, pero sí que es verdad que es eso. En plan, la gente que va a la voz es una persona que tiene igual el canto como hobby, ¿sabes? Y quiere hacerse famoso y no tiene como su personaje muy sólido, ¿sabes? Como, bueno, me gusta cantar. Pero en mi caso es que tengo clarísimo, en plan, cómo quiero dirigir mi carrera musical, entonces no... ¿Y cómo la quieres dirigir? Pues bueno, ahora las últimas canciones que he hecho yo creo que son muy del rollo que se va a venir próximamente y pues quiero darle a tope con la música, hacer muchos conciertos, tengo muchas ganas. Este verano el año pasado fueron mis primeros conciertos y me gustó muchísimo la experiencia. Para mí es de lo mejor de ser cantante, es de estar en un escenario. Y pues mi objetivo también, uno de ellos, es cantar en el Camp Nou y cantar en todos los sitios posibles. Bueno, pero no vas tan mal porque has cantado encima de un escenario con artistas como Mora, Duki, María Becerra, Lola Índigo, Exacto. Esfera Basta y Sí, podría sí. seguir porque tengo aquí una lista innumerable de gente con la que has cantado. Sí, bueno, plan, que yo canté en el escenario. Claro, pero sí, me plan. refiero que no vas mal Sí, encaminada. no. O sea, soy súper orgullosa y súper feliz de estas oportunidades que me han dado. Claro, porque tú antes lo estábamos hablando, tú empezaste la carrera, empezaste a ser como más famosa así durante el confinamiento, Sí, ¿no? sí. O sea, qué putada ser cantante durante el confinamiento. Es eso, porque claro, en plan, cuando yo empecé con esto de la música y tal, no habían conciertos, no había nada, ¿sabes? Y todo se ha retrasado este año, el anterior, es cuando hubo el boom de todas las actuaciones pendientes del COVID. ¿Y no te animaste a hacer ningún concierto virtual de esos que se pusieron de moda? Porque yo fui a uno, no, poca broma, yo pagué por ir a un concierto que yo estaba ¿Sí? viendo desde mi casa. ¿Qué concierto? Uno de Operación Triunfo, pero porque a mí me hacía vale. mucha ¿Cuánto pagaste ilusión. por el Pues no me acuerdo, pero yo pagué y me enviaron un link Conciertos virtuales. como de Zoom. ¿Cuánto te Os lo robaron? juro. Bueno, pero Rosalía Al también lo igual. ha hecho en TikTok. Rosalía lo ha hecho en TikTok. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el confinamiento yo me estaba empezando a crear como artista, entonces no me veía haciendo un concierto porque no estaba yo como muy consolidada, ¿sabes? Como para dar este paso. O sea, para tú hacer un concierto yo creo que tienes que tener muy claro lo que tienes que transmitir, o sea, lo que tú quieres, ¿sabes? Transmitir a la gente. En plan, si vas allí y cantas 3 canciones pero no hay un hilo dentro del concierto, es como, vale, muy bien, cantas bien, pero no me has transmitido nada. Y ¿sabes? hablando del confinamiento, tema aparte, que antes lo pensaba, tú cumpliste los 18 durante el confinamiento, como yo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que yo los cumplí en agosto. Ah, bueno, Que ya entonces podía tú fuiste salir a una la calle. suertuda. Y claro, Sí. yo los cumplí la semana después de empezar el confinamiento. O sea, Buen cumple, ¿eh? No. ¿Y tú cuándo, Carla? El 21 de agosto. Ah, ya tenía. Bueno, se relajó un poco en Sí, verano. Bueno, yo podía salir. Yo es que, en plan. Bueno. Sí que es verdad que había eso de solo 10 personas en casa. Bueno, Pero te lo petaste, ¿cómo vamos? había eso. Había eso. Yo creo que nadie Nadie en dirá verano, nada de lo que se hizo. en agosto Nadie es tu ese cumple. agosto. La gente se desacató mucho, pero mucho. Pero yo en mi cumpleaños me acuerdo que mis amigos iban al súper de debajo de mi casa Para para verte. mirarme por la ventana. Porque claro, no Ya. podía salir de casa Ya. yo, porque fue la semana de después. Y yo con Ya. la fiesta preparada y bueno, llorando en mi casa porque hacía los 18 confinada. Porque sois ¿de qué año sois vosotros? De la misma tanda, yo también, igual que la 2000 Marta. menos Yo él. 2001. Vale. Pero el resto A mí me somos de- pilló un mes La antes. selectividad también y todo el Sí, sí. rollo. Igual, lo hemos hecho todo igual, tranquila. Mola. Feel you. En julio la selectividad, sí. Moló, ¿eh? Buen confinamiento. Sí. El nuestro. Yamaha solo, me pregunta y no, si le ponen perreo ya rompe la... Vale, vamos con el primer juego. A ver. Este servirá para conocerte aún más en profundidad, ¿vale? Vale. La primera pregunta es, ¿signo del zodíaco? Bueno, ya lo has dicho ahora un poco. Leo. ¿Crees en horóscopo? Es que no es que no crea o creas que no lo conozco muy bien, ¿sabes? O sea, ¿Cotilleas o ni eso? no cotilleo. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando te lo dicen,
En plan, aunque no creas, cuando te lo dicen, tú dices, qué guay, sí, me siento identificada. Pero nunca me he puesto... A ver, lo típico que te sale de típico vídeo de niño de 3 años que hacen TikTok de... los leos tal, ¿sabes? Y que tú te lo estás mirando y te lo estás creyendo a full, pero dices... A mí eso no me sale, un ¿no? niño Para de ti. 10 años. Sí. A mí sí que me sale. A mí también. Están locas. Pero La gente no... quiere encontrarse. Quiere decir, hostia, este soy yo. Y Sí. es muy general, pero bueno. Sí, al final te sientes es identificado eso. porque dices, bueno, Son sí. cosas muy generales, ¿sabes? En plan, si eres Leo te va a ir muy bien el sábado, así que no sé qué, ¿sabes? Pero eso le puede Y pasar te a todo el dices, mundo, bueno, pues ¿sabes? si me va a ir bien habrá que creerme. Sí, habrá que creer. Cuando te dice que va mal. Entonces, Pues no se crees. Emoji que más utilizas por WhatsApp. ¿Lo puedo mirar? Sí. A ver, voy a mirar. ¿Eres de usar emojis? Sí, bueno, soy más de usar, ¿cómo se llaman? Los stickers. Sí. También. A mí me Buah, hacen pues, mucha gracia yo los creo que, stickers. yo creo que han pasado un poco de moda los stickers. La gente va? lo utiliza ¿Qué menos. ¿Qué va? Yo podría hablarte perfectamente con stickers, ¿eh? O sea, que eres de las que sabe usar stickers, Sí, ¿no? yo sé Porque a mí usar. me da rabia la gente que envía stickers sin saber usarlos. O sea, mi madre cuando de repente me envía un sticker que dices, sí. no entiendo por qué me lo has Mi enviado, madre me también, da rabia. pero de bebés, así gorditos, ¿sabes? Y las madres utilizan mucho la otra cosa, ¿cómo se llama eso? Que no son stickers. Los GIFs. Sí. Que Los tu, GIFs. tu abuelo, tu Exacto. abuelo te pidió ayuda porque quería saber cómo enviar Sí. GIFs. Yo creo que es necesaria una guerra de stickers por grupos para tenerlos de los demás, porque si no, no te llegan. A mí me encanta. La típica persona pobrecita que se cambia el móvil o algo y dice, Y no pasadme tiene. stickers. Ya. Pienso, pobrecito, ¿cómo no vas a Me tener pasó. stickers? ¿Qué haces? Me pasó. Pues el emoji que utilizo más es el fuego, porque muchas veces lo utilizo cuando hablo de la música y tal, o cuando contesto a gente, ¿sabes? Pues lo utilizo muchísimo. Ujú. ¿Qué harías si te tocara la lotería? Es que soy muy rata. Como buena catalana soy muy rata. Entonces, yo creo que me ahorraría, en plan, o sea, lo guardaría todo. ¿No participarías más? Bueno, en plan, invertir el dinero y tal. No, en plan, en volver a comprar lotería. O eres de las que piensa, me toca una vez y no me va a volver a tocar nunca Es que, ¿sabes más? qué? Es que yo nunca he comprado la lotería. Es algo que, en plan, para empezar debería empezar a hacerlo, ¿sabes? Es que es eso típico que dices, nunca me va a tocar. Entonces, no... Pero ¿no es típica cosa de madre o de padre? En Sí, plan, en comprar plan- lotería. ¿A qué edad se empieza a comprar lotería? Buen debate, ¿eh? En plan, porque claro, No yo, sé. y yo, o sea, este año lo típico que en el club me obligan a vender lotería y mi madre me dijo, compra tú un número. Y yo dije, no, yo no voy a comprar, cómpralo tú. En También plan, te digo, hay la típica gente como mi padre que compra la lotería, pero nunca se mira si le ha tocado. Entonces yo no, No. yo no entiendo su poca funcionamiento. broma. Mi padre no miró si había tocado o no y se ve que en su empresa había tocado algo, yo que sé, Sí. devolver el dinero o algo. Sí. Y mi madre se enteró porque una compañera de mi padre le dijo en plan, sí, que nos ha tocado en la empresa, que nos devuelven el dinero, no sé qué. Y mi Sí. madre en plan, oye, Carlos, pero ¿no te has dado cuenta? Y mi padre, pues no lo sabía, que me había tocado, que me devolvían Sí. dinero. A mi padre igual le pasó lo mismo y mi madre le dijo y mi madre en plan cogió lo que le había tocado a mi padre y se fue ella, ¿sabes? Tan contenta, pero mi padre en plan pasó. Entonces pienso, no sé para qué lo compras. Sí. Eso no toca nunca, como los sorteos de Instagram, pasa Sí. lo mismo. No, los sorteos sí, ¿eh? Ya, a mí me pasa, mira, yo hago muchos sorteos. Bueno, últimamente he hecho unos cuantos y mucha gente me dice, ay, es que no participo porque no me toca. Y es mentira, en plan, yo he hecho unos cuantos y... Bueno, es que claro, alguien por cojones le tiene que tocar a alguien. Pero sí que te toca. Si participáis en mis sorteos os va a tocar algo. Ya sabéis. Mi tía y mi madre son las típicas que siempre participan en Sí, sorteos. las madres siempre. Y a mi tía le tocó un sorteo que era una estafa. ¿A tu tía? A mi tía. Y ¿Qué nunca estafa le era? llegó. Buah. Eran unos zapatos o no sé qué. Y lo típico que colgaron, que le había tocado, se puso en contacto con la marca y nunca le dieron. Bueno, pero tienes que mirar también bien. Claro, pero Ya. mi tía, quiero decir, mi Una tía. suerte que no le robaron Mi nada. tía me preguntó Ya. que cómo se hacían los mejores amigos de Instagram y vino a mi casa para que se lo hiciese, quiero Ay, decir. pobrecita. Bueno, vamos Ni con una la siguiente. videocaptura porque no sabría cómo utilizar y ver el vídeo. Exacto. Carla, ¿crees en las cosas paranormales? Ah, Tipo ovnis. claro, es que cosas Espíritus. hay muchas cosas para... En plan... Es que soy como muy, en plan, recta en ese sentido de que... Si no lo ves, creo- no lo crees. No creo... Sí, exacto. En plan, no creo en fantasmas y tal, pero sí que es verdad que mi productor muchas veces me ha contado cosas de sus cosas paranormales que yo digo, bueno, da un poco de mal rollo, ¿sabes? Pero no me suelo... De hecho, yo siempre lo contaba con mis amigos que, por ejemplo, yo cuando estoy en mi habitación, lo típico que estás sola y escuchas ruidos, ¿sabes? Y dices, bueno, voy a mirar a ver si hay alguien o en plan... Todo en plan, imagínate, toda mi casa oscura, ¿sabes? Y yo, bueno, voy a mirar. Y
en plan, voy con la intención para mirar a ver si hay alguien, rollo, en mi cabeza pienso a ver si hay algún fantasma o algún Tú lo buscas, ladrón, lo ¿sabes? buscas, ¿no? Pero claro, me dicen, pero tú estás loca, en Iba a plan, si te decir. encuentras a alguien, ¿qué haces? Y ahí no sé, pero lo voy a... En plan, no me puedo quedar en mi habitación así, ¿sabes? Esperando. Carla, en plan, ojalá haya alguien ahora en mi casa. Pero soy la típica... Igual que tú, Marta, que te escondes bajo la sábana. Sí, yo no lo haría. Pero yo soy la típica que abre la puerta o va chillando. Sí, ya sé que estás así, aquí, no sé qué. Pero yo pensé que esto era normal, yo pensaba. Pero con un cuchillo y el, Sal, y el venga. teléfono en la Claro, mano. cojo algo y voy a mirar. Pero soy la primera que me encuentro a alguien y me cago, ¿eh? Pero no sé por qué lo hago. Pero vas a buscarlo. Voy a buscarlo, no sé por Luego qué. ya. Mejor encontrarlo tú que te encuentre a ti. Sí, exacto. Voy a dar miedo yo al que me va a atacar. Que luego me mate ya. Bueno. Otra cosa. ¿Qué es aquello que puedes estar haciendo todo el día pero no puedes? Por ejemplo, a mí me gustaría estar todo el día viendo fútbol pero no puedo. Bueno, viajar. Es muy típico, pero es que me encanta viajar. Viajaría todo el día, en plan, todo el día. Sí, pero hacer la maleta, eso da un poco de Bueno, palo, pero a mí veces. me gusta porque pienso los outfits, está todo muy organizado. A mí hacer la maleta me gusta, lo que no me gusta es deshacerla. Ah, eso, ya. Eso está en mi habitación 2 días. No se Hace poco deshace. hace Sí. poco hablamos de la ropa que se deja en la habitación ahí tirada Sí. y que nunca se... Lo del viaje, todo en una bolsa y para la lavadora. Ya, No, claro, no, pero no, mi madre pero- me dice, no te puedo poner a lavar toda la ropa. Quiero decir, Claro. es imposible que venga toda sucia. Sí, y lo típico que llevas 40.000 cosas pero no las utilizas todas, no puedes ponerlo todo a lavar. Bueno, es que los chicos son más básicos, un Sí. pantalón, una camiseta y lo utilizan Pero, todo. pero buscamos outfits llega. también. Ah, sí, pensaba que no, ¿eh? Bueno, Hombre, tú, claro. Algunos. él no. El Marc a lo mejor obligado por la Marta, Bueno, porque que es su novia, pero... también tenéis los outfits ya muy en plan, ya sabéis con qué os combina la camiseta. Totalmente. ¿no? Sí. Claro, a mí, yo igual en plan hago un outfit que nunca me he puesto en mi vida, entonces como que... Innovas, ¿no? Y no, exacto, en plan, no sabía que eso iba con eso, ¿sabes? Me lo tengo que pensar. Sí, a lo mejor los chicos no, ya sabemos qué tenemos y cómo Por eso. combinarlo. Por eso. Y la última, ¿eres supersticiosa? Eh, ¿Algún ritual antes de los conciertos? No, bueno, en plan, más que nada, antes de un concierto, pues estar como, bueno, ponerte la típica musiquilla, estar así motivada y tal. Sí que antes lo era mucho. Es que lo ligo como bastante con las religiones. En plan, no me quiero meter aquí en un mardé. Pero en plan, rollo, como que yo tuve una época en la ESO que sí que, por ejemplo, antes de un examen o antes de hacer algo importante, hacía como rituales o algo, en plan, como muy repetitivo. Y al final pensé, hostia, en plan, te estás mareando a full y literalmente depende de ti. En plan, déjate de tonterías, ¿sabes? Entonces, como que, en plan, o sea, estás como todo el rato dependiendo de si has hecho esto para que te vaya bien y realmente, en plan, eres tú y tú misma, ¿sabes? O sea, del examen te va a ir bien si tú misma has estudiado, ¿sabes? No si has rezado 40 veces. Bueno, que igual te va bien, ¿sabes? Si eres religioso, ¿sabes? Pero no, en plan, lo he dejado como muy aparte eso. Es como lo de TikTok que dicen, si guardas este audio tendrás no sé qué. Eso cero, ¿eh? En plan, le va a ¿Qué ir pasa mal a tu igualmente? gato. Chico. No. O la cadena esa de que mandaban de pequeños. Ah, sí, Hostia, mándalo. la niña de la curva. Sí, sí, sí. La curva. Sí. Y si quiere de mí yo le doy rocotón, rocotón, rocotón. Ahora estamos escuchando Tocotom, que es la canción que le da nombre a tu futuro EP, ¿no? Exacto. ¿Sabemos fecha, se puede decir? No, porque, bueno, aún no sé la fecha exacta, básicamente. Pero porque aún estoy trabajando, quiero acabar de hacer algo como muy compacto y sólido. Eres para muy perfeccionista en Sí, ese sí, sentido. Sí, sí, sí. O sea, Yo no saco algo si no lo tengo... Sí, entre mi productor y yo no lo tenemos claro, no lo sacamos. O sea, que debe ser la típica que quemas un montón tus canciones, ¿no? Bueno, es que no te pienses, ¿eh? O sea, a ver, sí que obviamente antes de sacarla yo me la he escuchado 40 veces. Eso es obvio, pero no, tampoco de quemarlas. Pero O sea, ¿no la escuchas tanto para ver si a la vez 150 que te la has escuchado encuentras un fallo que no habías escuchado en la 149? Bueno, eso puede ser, pero eso es luego. Pero, por ejemplo, yo creo que si una canción cuando la haces a la primera vez que la escuchas ya te gusta, es que es esta. O sea, si tú tienes que escuchar una canción 40 veces para que te guste, no es esa la canción, ¿sabes? Sí que es verdad que una vez digo, vale, en plan, que igual no me mato tanto en pensar si me gusta o no, pero una vez digo que me gusta, sí que luego ya te matas en mirar que esté todo bien. ¿Y tienes alguien como súper clave que digas, si esta persona me ha dado el visto bueno, es que es la canción? Mira, eso plan, es típico que se hace en plan de preguntar a gente, pero al final queda entre mi productor y yo. Porque cuando empiezo a preguntar a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a la tía, no sé qué, a la abuela, en plan... O sea, sí que, en plan,
le preguntas por su opinión, obviamente, porque te interesa, pero claro, piensa que también vienen de generaciones muy diferentes, ¿sabes? Y Ya. igual, en plan, mi padre me da su opinión más sincera del mundo, pero claro, es que lo que escucha igual él es jazz, ¿sabes? En plan, tampoco... en plan, no sé cómo decirlo. en ¿Y plan. tu entorno es muy crítico contigo? ¿O son los típicos de lo haces todo bien? Mi entorno- ¡Qué guapa mi niña! Mi entorno, te quieres decir a mi familia, Bueno, ¿no? no sé, tus amigos, tu familia. Sí, no, en plan, o sea, mi familia es la que está como más conmigo en el tema de la música. Obviamente, en plan, si hay algo que no les gusta, siempre me lo dicen, pero no es que sea, no son súper... A ver, mi madre sí que es verdad que es muy fan mía. Muy fan. Qué mona. Es la fan número 1, pero sí que es verdad que cuando algo no les gusta siempre me lo dicen. Pero no son críticos en plan, tía, la estás haciendo con el culo, No, ¿sabes? pero Vete crítico ya de la bien. música. Sí. En plan, decir, pues mira, yo esto lo cambiaría Obvio, porque en este obvio. momento a lo mejor se me hace un poco repetitiva. Sí, o- sí. Y por ejemplo, a mi hermano, sí que es verdad que como es el más joven de la familia, siempre le pido la opinión y igual es la persona que más, o sea, es el que más escucho, porque como tiene 16 años, Claro. está como en la onda esta de la música de hoy en día. ¿Y cómo compones tú una canción? Quiero decir, porque yo tengo un amigo que es cantante y tal, y yo cuando alguna vez he ido con él al estudio, él lleva como una parte escrita y luego suena la base y entonces él se pone allí y empieza a cantar en voz alta y si le gusta, entonces lo apunta. O sea, ¿tú lo haces así o tú eres de las que lo lleva ya todo escrito y cuando llegas allí grabas y ya está? Bueno, es que depende también mucho, en plan, del tipo de canción y cómo surja. Pero normalmente con mi productor hacemos una base, en plan, nos inspiramos primero en la base y tal, en el instrumental, y luego sí que le metemos letra. Pero sí que es verdad que mientras... O sea, o sea, ¿te refieres a como que si siempre es igual o si...? En plan, que si tú ya tienes toda la canción escrita y luego la grabas o cuando estás ahí en el estudio cambias partes o... Sí, bueno, claro, eso de cambiar partes es obvio que a veces escribes la letra y dices, pues no me cuadra o... Es que se va modificando, no es algo que dices ciencia exacta, no es un problema de matemáticas, que no se cambia, ¿sabes? Bueno, depende del instrumental. Si es más alegre y tú tenías pensado una canción de desamor, por ejemplo, a lo mejor cambias alguna cosa más. Sí, bueno, pero a veces también vas con una idea y luego dices, vale, esto no me gusta, luego cuando la empiezas a cantar no me queda bien y lo cambiamos, ¿sabes? No, es que no es nada una ciencia exacta la música, para nada. ¿Y en qué te inspiras cuando compones? ¿Tienes algo que digas, esto es tiro seguro? En plan, si pienso en esto, ¿me va a venir la inspiración o...? O sea, así como tema general, sí que es verdad que yo siempre lo digo, que me gusta transmitir como, en plan, o sea, cuando canto, que mis canciones transmitan como una mujer empoderada, ¿sabes? Típica... En plan, ahora está subiendo muy fuerte, Sí. hay Emilia, María Becerra, todas estas mujeres que me transmiten esto como que tú la escuchas y te sientes afuera identificada de que estás súper, en plan, que vas a romper el party a la que pones la canción, pues eso sí que es, en plan, como mi lema cada vez que escribo, pero sí que es verdad que no voy con, pues vale, ahora vamos a hablar de coches y me pongo a cantar de coches, ¿sabes? Pero sí que es verdad que escriba lo que escriba, sea de desamor, de amor, de fiesta, siempre el hecho de hablar desde una perspectiva de una mujer fuerte siempre está allí. Bueno, ya veremos, o sea, todo el mundo que haya visto un videoclip tuyo ve que todos tus videoclips también Sí. son de mujer fuerte y además Sí. es la parte que más te gusta, ¿no? Sí, de todo me el encanta, proceso. me encanta. Bueno, a ver, la que más, o sea, todas me gustan, pero sí que es verdad que la parte creativa a mí me encanta a nivel visual, me encanta. O sea, me lo paso muy bien siempre creando los vídeos y grabando igual, porque te sientes, en plan, imagínate con una Y a cámara, una diva, con todo, claro, todo el mundo mirándote. Claro, bueno, no hay mucha gente mirándome porque tampoco es un equipo pequeñito, pero muy bien, en plan, me encanta. ¿Y cuánto puedes tardar en grabar un videoclip, aprox? Claro, depende. En plan, depende mucho, porque hay videoclips que... Normalmente mis videoclips están bastante guionizados. Mi productor y yo somos los que hacemos el videoclip, entonces igual tardamos normalmente 2 días. Pero si es algo que es como más freestyle, pues un día. Pero, por ejemplo, el videoclip del Solo, que nos lo mirábamos antes, con todas las mesas ahí, todos los distintos lugares, Eso es una locura, ¿eh? lo estábamos debatiendo. ¿La canción entera en cada sitio o tú ya tenías pensado cada sitio Está que dirías? pensado, está pensado. Vale, y si luego no te gusta del todo cómo has quedado en aquel sitio, No suele pasar porque ya lo miras. Tú cuando grabas miras, ¿sabes? No, pero ese sí que es verdad que ese videoclip fue terminar y dijimos, vamos a hacer un puto descanso del atrecho, porque tú has visto las mesas como Sí, estaban sí. de llenas, ¿eh? Lo hablábamos antes. Qué las dolor de mesas. cabeza. Y encima las localizaciones no son en plan paredes. O sea, hay una que estoy con ¿cómo se llaman? Por Sanglas. ¿Cómo se llaman? Jabalís. Jabalís. Sí, es Pues mucho, estaban por allí detrás. ¿Sabes? Que yo, en plan, que no son sitios que dices, Ya, bueno, te ya. vas a grabar, en plan chill, ¿sabes?
yo tenía que esperar a que la vaca viniera por detrás, a que el cerdo se fuera, ¿sabes? Y luego por la noche esperar a que oscurezca, a que no pase ningún coche por allí. Es que todo era súper complejo. ¿Y cómo lo hacía con los cerdos? Ah, porque... Para que vinieran. No, porque le dábamos... Comida, ¿no? Comida. Y la vaca igual, pero claro, a mí me da... Mira, cuando llegamos al sitio de... Anécdotas. Sí. Cuando llegamos al sitio donde la granja esa con los cerdos y la vaca y todo, tal que mi productor empezó como a poner la mesa y todo, y se ve que en plan, bueno, la vaca se estaba cagando y con la cola, en plan, hizo así y le tiró toda la mierda a mi productor. Entonces, que cuando me dijo, bueno, me ha pasado esto, y claro, yo estaba cagada, en plan, literalmente, cuando estaba grabando, dije, como me tire ahora la mierda vaca. en la cara, me voy a morir de asco y yo no voy a poder seguir grabando allí, ¿sabes? Ya. O sea que los videoclips están súper pensados, muy pensados. En plan, que parece como que vas ahí, grabas y tal, y no. Y lo que han sido 2 minutos han sido horas detrás. Horas y horas. Y la luz y no sé qué y no sé cuántos. Sí. Bueno, ahora pasamos con otro juego. Este es seguir la frase Uy, con lo que te salga, vale. ¿vale? Improvisación, Hay de vale. cosas muy diferentes. Vale, si tuviera que ser de otro equipo aparte del Barça, sería Chelsea. por la camiseta, ¿no? Ya. ¿Qué? No, porque... a ver, ¿qué ibas a decir? No. A mí me entra intriga de qué jugador había detrás. No, yo. No. Estoy yo detrás. Ah, es tu nombre. mi estaba nombre, detrás. obvio. Ah, Es mi entonces nombre. eres del Chelsea, vamos. No, porque yo tengo familia en Inglaterra. Y siempre, en plan, había como el pique de... Ellos son del Chelsea. Y, en plan, una vez fuimos allí y compramos la camiseta. Pero, en plan, no es que no tenga nada que ver. O sea, sí que es verdad que me puse la camiseta porque la tenía por casa. Pero eso es la historia del Chelsea. No es muy compleja. No hay más. No hay más. En Pues Bomba 2 transmitiré Fuerza. empoderamiento. Empoderamiento. El sitio donde me falta hacer postureo es... Uf, y yo postureo en todas partes, ¿eh? En la cocina. Venga. No, igual lo he hecho en la cocina, ¿eh? He hecho TikToks en la cocina. Pues en el lavabo, yo qué sé. No, en el lavabo también, típica foto en el baño. En este estudio. En el estudio de Bueno, Monty. pues ya sabe lo que tiene que hacer Sí. luego. De Shakira y Piqué, opino que... Neutro. Vale. Lo que más me gusta de Cataluña es... La gente. Nunca me pondría de ropa... Una falda full de mariposas y flores. Qué concreta, ¿no? Sí. Que he pensado en plan algo que me parecía horroroso. Si hay otro animal a lo mejor sí, pero si hay mariposas no. Si ganara ahora mismo 10.000 millones de euros... Los guardaría. Y Sí. me iría de viaje. Pero los guardaría. ¿Qué guardas y con qué vas de viaje? Es que es lo que te he dicho, soy tan rata que en plan, o sea, me iría de viaje en plan bien, porque obviamente has ganado, pero tampoco eso que digas, guau, pues me voy con avión privado y, ¿sabes? No. Vale. Mi serie favorita de pequeña era... Hannah Montana. Tiene un Pensarías- aire, ¿eh? Pensaba que irías a alguna catalana así de Super 3. Es que no miraba Super 3, ¿eh? Eso, Phineas y Ferb. sí, pero yo era muy de Disney, en plan, Hannah, bueno, Phineas y Ferb era Las Disney espías de también. veritat. No, seguro no que miraba, vas yo, aquí. es que yo era full Disney, en plan, Hannah Montana, Los Magos de Waverly Te iba a decir los magos de Waverly Place. El barco ese. Sí, Es verdad, Taki Cody, todos todo a bordo. eso. Yo era, es que claro, yo desde muy pequeña, en plan, yo quería ser, siempre lo digo, Hannah Montana, entonces, en plan, me gustaba ese rollo, ¿sabes? Y ver como a niñas más mayores, no en plan a niños pequeños. Pero Hannah Montana se ponía esas faldas así también de... No se ponía esas faldas. A ver, Hannah igual Montana era bastante hortera. Miley Cyrus. Pero no Bueno, Hannah, Hannah Montana no. Ah, claro. Es verdad, Miley Cyrus se era cambiaba. bastante Yo hortera. quería ser Hannah Montana. Yo quería ser rubia con flequillo, le decía a mi madre. Y claro, ¿Te hiciste flequillo? sí, me hice flequillo una vez. Pero lo que pasa es que cuando me enteré que Hannah Montana era Miley Cyrus, o sea, que eran las... que no eran... que era la misma persona, pero diferente, claro, me explotó la cabeza. Porque yo de pequeña, en plan, siempre me dicen, pero si en la serie ya salía que se cambiaba.
Tía, yo no sé, de pequeña no lo caté. ¿Te perdiste el capítulo donde lo per- explicaban? me perdí el capítulo, Estaba literalmente. enferma ese día, estaba enfermo. Y de hecho me pasó una cosa muy buena, que es que en plan, mi madre siempre me lo dice. Una vez Hannah Montana hizo un concierto, bueno, Miley Cyrus hizo un concierto, ¿vale? Que era el primer concierto que hacía como Miley Cyrus. En plan, la primera vez que salía a cantar como Miley Cyrus y no como Hannah Montana, para niños pequeños. Y mi madre siempre me dice que estuvimos hasta las 11 o 12 para ver eso en la serie, en la tele, que era, en plan, se emitía en Estados Unidos. Total, que yo iba con mi peluca rubia, con el flequillo, yo súper Hannah Montana. Y la pava se presenta como Miley Cyrus. Y tú súper indignada. Yo ¿Y tú, súper quién es indignada. Y yo, en plan, ¿por qué cojones es morena la tía? En plan, esta? ¿A quién estamos mirando? Sí, ¿a quién estamos Que sea mirando? Hannah Montana. Exacto. Y claro, me fue a dormir. Y mi madre allí esperando, en plan, súper cabreada, en plan, la niña esta que ahora no quiere ver lo que está transmitiendo aquí en la tele. Y pues siempre me lo cuenta. Y es gracioso eso. El invierno. Es una mierda. Vale, hombre, vale. Muy bien, Team Verano. Team Fred. di que sí. Joder. Obviamente. Mi cubata favorito es. No bebo. No bebes. Chica sana, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es la agua, ¿no? Es el agua. Es el agua sin hielos, tampoco. Con gas. ¿Con gas? No. Como con Isa. Ah, muy bien. Es que Isa Brunelli nos dijo que le gustaba el agua con gas. No. Es que no me gusta el gas tampoco. Es que solo bebo agua. Y Powerade. Es verdad. Pues agua con Powerade. ahí Agua tienes el con Powerade. cubata. ¡Qué asco! Nunca me haría en el pelo. Raparme. ¿A cuánto? Ni por aquí, yo creo. Ni por aquí. No, pelo largo. Si hiciera una canción en catalán, que lo tienes ahí pendiente, se titularía. Las nenas de Barcelona. Es Buen verdad. título, ¿eh? Está Hombre, con guapo, las niñas ¿eh? de Argentina que están ahí ahora sí. petándolo, pues imagínate. También. Los Las espacios- nenas, ¿eh? Las- ¿Nos están hombre. anunciando una colaboración? A mí me gustaría. Más me gustaría. Con un fan o una fan un día. Hostia, es que ahora tengo que pensarlo bien. Algo anecdótico tampoco nunca ha pasado. Es que algo heavy ha pasado. Estoy mirando a mi productor a ver si se acuerda de algo heavy. No sé, ¿eh? ¿Hotel de Riverland? Ah, sí, es verdad. Sí, pero no me... O sea, que... Ven, explícalo tú, que ella no se acuerda. Sí, Ven, sí, ven. no me acuerdo mucho. Fuimos el 16 de julio a un festival que se hace en Asturias que se llama Riverland. Y meses después, en una entrevista en otra radio, nos comentaron que un conocido le había dicho a esa chica que trabajaba ahí que había ido a Riverland y había estado justo en la habitación de Carla y describió la habitación y no sé qué. Ah, sí. Y era muy parecida, pero no sabemos cómo entró. Nadie entró a mi habitación, ya te lo digo. Pero vamos, que la historia sonaba que había entrado. Sí. Además nos dijo fechas, horas, tal. Sí, y me dijimos, dio hostia, esto mal cuadra. rollo, sí. Hay un espía detrás. Hay un espía o alguien con, no sé, en plan mirando por debajo de la puerta o algo, no sé, qué mal rollo. Qué mal rollo. Es un mal rollo, ¿eh? Pero normalmente la gente es muy respetuosa. Sí que es verdad que de fiesta, cuando canto, tengo conciertos, la gente va pasada de rosca. Pero nunca me han sido en plan que digas... No, en plan, súper bien. Y yo siempre estoy súper agradecida de que me vengan y me digan, hey, Mejor. sí. Si me pusiera un nombre artístico, sería. Carla Frigo. Si se pudiera censurar una canción, ¿cuál sería? Censurar una canción. Rollo, basta de escuchar el Despacito para siempre más. La tengo rayada. No me gusta que dice. No sé. No hay ninguna canción que ya ahora, a día de hoy odies, que digas, buah, es que no puedo cuando suena. La bicicleta. Llévame en tu bicicleta. No puedo, yo odio esa canción. No, a mí me gusta. Es que hay una canción que... no sé si decirla. ¿Eh? A mí, sinceramente, en plan... Shakira me gusta mucho, Bizarrap me gusta mucho, pero no me gusta la canción. Tal cual. Por ejemplo. Y soy muy fan de Shakira, Sí. o sea, Hips Don't Lie, todo el rollo este... Me encanta. Y Bizarrap igual, un crack, pero la canción no me acaba de transmitir a mí nada. ¿Vale? Y me intercambiaría 24 horas con. Con Rosalía. Porque la tía no para quieta. Es que, ¿tú has visto el autobús que tiene Rosalía?
Ah, sí. Es una pasada. Sí, Es más grande que mi casa. Hace sus blogs allí, en plan, mira, me voy a hacer ahí ahora mi tostadita, no sé qué. Pero la tía está de puta... en plan- No. Tiene un chollo ahí montado en su autobús. No, o sea, Rosalía es la... O sea, ¿Pero y qué hace? ¿Y va a los conciertos? la adoro. ¿Eh? Claro. Sí, hace su tour y va con el bus. ¿Pero tour por dónde? ¿Por España? Sí, bueno, por Europa ha hecho un tour ahora hace Joder, pues. poco. Pero una famosa que vaya con autobús. Bueno, pero Hombre, no, es que tú has visto el no es- autobús. no es un autobús donde van cabritas y cerdos, ¿eh? Es un Pero va autobús muy bien lenta, lujoso, ¿eh? haciendo el tour. Si tiene que deben- ir por Europa. Pero con la suite que tiene en ese autobús, ¿qué más le da a ella? Yo creo que le sale rentable ir Claro. con un bus. El pobre conductor debe estar De escuchar el malamente de tantas fondo. horas ahí. ¿Ves probable hacer una colaboración o no? A mí me encantaría. Desde aquí Yo. hacemos una crida a la Rosalía. Sí, una querida, Rosalía. Rosalía va a fer les nenes de Barcelona. La nena va de Barcelona. Primer que es passi pel programa i després, mira. Bueno, O al revés. Y yo Ah, la sí, claro, y nos la trae. Ho veig menys probable, això ja, Dejaremos a Carla Frigo con Rosalía. Es muy maja. Yo la veo una chica súper sencilla y súper humilde. En plan, no la veo nada en plan prepotente ni... O sea, no sé. La veo una persona que yo creo que si la ves y me presento y me digo, mira, soy Carla Frigo. Bueno, que de hecho debes saber quién soy porque me sigue en Instagram. Ui. Debe tener una mínima ¡Qué idea. fuerte! Sí. ¿Y qué cara se te quedó cuando viste que te empezó a seguir Rosalía? Me quedé flipando. Estaba con Guillem y en plan, ¿sabes eso de que dices? Espera, lo voy a volver a buscar. En plan, entré en mi Instagram, busqué desde mi Instagram, de todas Desde maneras. el suyo. Sí, pero... ¿Y te miras historias también? Ah, no lo sé eso, porque es que tampoco me No pongo lo a miras, mirar. ¿no? Es que si estuviese la Lupita en Instagram, ¿de quién te mira Ya, las historias? Ya. No, pero la admiro muchísimo. Yo siempre lo digo, que en plan, o sea, no a nivel musicalmente también, me encanta, pero que es una persona, o sea, es una tía de aquí que está en todo el mundo, en plan, literalmente. No, es que es muy cualquier fuerte, sí, cualquier sitio donde va la reconocen, ¿sabes? Y que tiene, en plan, mucha personalidad, en plan, va a su rollo, me encanta. Me dijeron que les vieron en mi restaurante favorito. No me sorprende cada vez que suben un... Ahora estamos hablando de tus seguidores, que Rosalía es una de ellas, pero es que tú tienes 3,6 millones de seguidores en TikTok. O sea, ¿cómo se gestiona que tanta gente te mire? No se gestiona, yo creo, ¿eh? En plan, se vive y... Es que creo que, en plan, no lo asimilas. En plan, tú no te paras a pensar que hay 3,6 millones de personas, ¿sabes? Es que es mucho, Es ¿eh? que yo cuando veo eso digo, Cataluña tiene 7 millones. Claro, ¿sabes? es que es la mitad de Cataluña siguiendo a Carla Frigo. Muchísimo. Pero es que yo creo que, bueno, no sé si alguien se para a pensar, pero es que nunca he dicho, hostia, 3 millones de personas. En plan, yo cuelgo los vídeos y pienso que me ve mi tía y mi madre, ¿sabes? En plan, Igual que a mí, ¿no? sí, en plan, no pienso, es que no sé, yo creo que no lo pienso. Bueno, yo no lo pienso. Como ves una cámara nomás y dices, mira, para la cámara y ya Claro, está. sí, estoy acostumbrada a grabarme, entonces es como que no... Y yo a veces me pasa que estoy con amigas, grabo algo y... Bueno, eso me pasa muchísimo. Y claro, yo grabo en plan así, tontería, y en plan lo voy a colgar y dice, ¿pero qué cojones estás haciendo? Y yo, pues lo voy a colgar. Y dice, tía, tú estás loca, en plan, yo no creo que me vea todos tus seguidores así, ¿sabes? Y yo digo, no, tía, no pasa nada, en plan, no es para tanto. Y dice, no, bórralo, ¿sabes? Claro. Es como que la gente, en plan, le importa más Te iba que a decir. a mí misma, en plan, cómo salgas. Pero si es lo típico que yo hago una foto y Mark me dice, uy, no lo cuelgues, que es algo feo y Bórralo. le van a ver 3.000 personas, imagínate para que te vean 3 millones. Sí, No, son muchos Camp Nous, ya te lo sí, digo ahora. sí que lo son. Hombre, si los reúnes a todos, llenas Sí. el Camp Nou, ¿eh? Sí, bueno. Un poco difícil también en TikTok reunir a toda la gente. Y además, es que eres la artista española con más seguidores en Sí. TikTok, solo por detrás de Rosalía Eso sí y que de es muy Lola fuerte. Índigo. Sí. Top 3. Eso sí que me hizo, en plan, muchísima ilusión. Pero es que tienes más seguidores que, por ejemplo, Aitana. No sé cuántos tiene, pero... No, sí, porque yo justo ayer lo miré porque dije, no sé de cuándo son estos datos, a Claro. lo mejor están equivocados y ahora ya no. No, sí. Claro, piensa que también yo vengo de... En plan, que no sé cuántos años tiene Aitana, no, debe ser un poco más grande que yo, Te pero iba a no. decir, debe tener un año o dos más Sí, que pero nosotras. igual, en plan, aunque sean pocos años de diferencia, yo creo que, en plan, mi edad, más o menos, un año arriba, un año abajo, en plan, literalmente la adolescencia fue redes sociales. Ya. Entonces, como que yo lo he tenido súper involucrado dentro de mí todo el tiempo. Entonces, yo creo que esta gente, aunque tenga 2 años más que yo, le ha cogido un poco más tarde. Y pues por eso yo creo que también estoy muy en ese mundillo. Y además eres súper activa en redes, porque al final debe ser un escaparate que flipas Sí, para tu música, ¿no? claro, o sea, debes sí. ir genial para promocionarlo. Para mí, ya lo digo siempre, que las redes sociales son una herramienta 100% para promocionar mi música.
¿Y te gustaría también dedicarte al modo este del influencer o prefieres tenerlo solo como marketing? Bueno, yo lo que siempre pienso es que yo lo principal es la música, en plan promocionarme, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora que estoy también con Puma y tal, pues en plan, si me vienen cosas como de, en plan, si me vienen colaboraciones que yo digo, hostia, me flipan, pues siempre las voy a coger. Es que al final la palabra influencer está como, en plan, cada uno tiene como una definición diferente, en plan, yo creo que cualquier persona que está en las redes sociales tiene una influencia y si tiene seguidores igual, ¿sabes? Entonces es como un mix. Pero yo me considero antes cantante que cualquier otra cosa. Y dejando de lado tu faceta influencer y eso, aparte de dedicarle muchas horas a TikTok como creadora de contenido, ¿tú consumes mucho TikTok también? Te voy a decir que no. En plan, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando entro a TikTok es para guardarme audios. Entonces estoy tanto tiempo, en plan, buscando audios que luego, en plan, me da pereza. En plan, o sea, entro literalmente así, mirando audios. Bueno, a veces me sale típica la Maep y esta gente que digo... Le salen los Leo. Me sale en plan gente que digo, bueno, lo voy a tener que ver porque en plan, cuando entras ya a un sitio, en plan, cuando entro a alguna página que me da risa, luego te sale a full. Ya no sales de ahí, ¿eh? Sí, pero eso es una mierda. Intento no hacer... Es que ¿sabes qué pasa? Que mira, cuando yo busco audios, me paso igual todo un día en plan buscando audios para luego hacer las canciones, ¿no? Pero los audios también están... ¿Los audios para hacer luego tus canciones en TikTok? ¿O para basarte después con tu música? No, en plan, por ejemplo, o sea, yo normalmente hago o sea, audios de mi música, pero los que hago en plan que no son de mi música, por ejemplo, para seguir trends, para ir actualizada, lo tengo que mirar en el para ti. ¿Qué pasa? Que cuando a veces me meto en muchas cuentas de gente, por ejemplo, random, que hace gracia o de comida, el día siguiente no hay tu tía que encuentre un audio normal. En plan, está mi para ti lleno de comida, de gente rarísima haciendo directos. Entonces digo, vale, no puedo hacer esto porque es que si no nunca encuentro audios ni trends, ¿sabes? Así, TikTok es así. Vale, Carla, vamos con otro juego. Vale. Son unas red flags y tienes que decir si son o no. Vale. Para los chicos. Ah, ¿para los chicos? Sí. Vale. O sea, para las chicas, que lo hagan los chicos. Por ejemplo, que un tío tarde 5 horas en contestar un WhatsApp. Sí, es una red flag porque es que no tiene interés. A no ser que me digas que se está haciendo el Camino de Santiago. O que va muy ocupado, no sé. Ya, pero sí, ¿sabes? Pero 5 horas sin mirar el WhatsApp. Nadie se está actualmente, a no ser que digas soy una persona súper desconectada, no te estás 5 horas, o a no ser que estés trabajando, pero normalmente ni que sea para mirar, ¿sabes? A no ser que seas Carla y estés con cerdos grabando un videoclip. Exacto. Exacto, Luego pendiente ya no- de la mierda que no te... Sí. Luego sí que estoy muy concentrada. Pero si no... Que le gusten los toros. Es que... Esto es un poco polémico, pero... A ver, no... Claro, no es que sea una red flag, es como su gusto. Entonces, si yo lo comparto bien y si no, no, ¿sabes? No es que sea algo que diga, súper red flag, ¿sabes? Es como su gusto. Que en la primera cita te lleve al McDonald's. No me gusta el McDonald's, así que empezaría muy mal. ¿No te gusta? No me gusta el fast food. O sea, no como en plan hamburguesa. No me gustan las hamburguesas. Tía, Y las pizzas. No me gusta la pizza Pero tampoco. Goico ¿Cómo? o Vicio, nunca. O sea, es Sí. que ha dicho que tampoco le gusta la pizza. No me gusta la pizza. No, solo como focaccia y luego... ¿Y las chuches? Las chuches me encantan. Ah. Y las a mí galletas no. también. A mí no. Los postres se Menos hacen mal, bien. menos mal. No, los postres tampoco mucho. En plan, lo que es dulce tampoco. Pero yo las galletas y las chuches me encantan. ¿Chuche favorita? O las fresas o los... ¿Cómo se llaman? Los palitos. Las estos. nubes, no. No, los palitos que por dentro son blancos y por fuera rojos. Ah, el típico como regaliz que está relleno. Sí, pero relleno, Sí. No el típico... Lo que sosito. comías tú el otro día, que es así rojo, como un regaliz, Ah, pero vale, con sí, blanco sí, sí, dentro. sí. Pero si vas a comer fuera a un restaurante, ¿qué tiras de ensalada? Uy, eso es un problema. Yo cuando salía de fiesta, que todo el mundo iba a comer pizza, yo tenía que o comer pasta o irme a comer un bocadillo, porque... Pero si no, por ejemplo, hamburguesa de pollo sí que me gusta, pero la típica así de carne no. Que sea del Madrid. No, Fuera, ¿no? Directamente. no spot. O sea, se te presenta alguien y te dice, soy del Madrid. Bueno, en plan, mira, perfecto, pero no vamos a hablar de fútbol, ¿vale? No vamos a hablar de fútbol. Porque encima en Madrid es como súper, en plan, en contra del Barça. Claro. Entonces, en plan, que me dices que es de otro equipo, que dices... El bueno, Atlético, sin más. bueno, mira, Sí. te podemos aceptar. Pero es que si es del Madrid seguro que va a tirar mierda del Barça, entonces... ¿Y qué preferirías, que fuese del Madrid o del Español?
Del español porque mi abuelo... bueno, claro. Tengo un vínculo con el español Claro, tú porque por mi tu abuelo, pero Sí. claro, el español Sí. y el Barça, ojo, ¿eh? Ya, pero o sea, sí que es verdad, todo el mundo me lo dice, en plan, ¿cómo puede ser que en plan apoyes como... Bueno, no es que lo apoye, tampoco voy allí siempre al cabo del español y tal, pero como tengo ese vínculo por Claro. mi abuelo, en plan, nunca le voy a tirar mierda a alguien del español. Que no tenga redes sociales. Bien, en plan, no es una red flag, Que tenga el visto desactivado. me da igual. ¿Lo tienes activado tú? Sí. Pues me da igual. En plan, pero yo, en plan, a veces lo típico del visto, a ver, a no ser que le digas algo y te pueda contestar al momento, hay cosas que a veces se tienen que pensar, en plan, y a veces me dicen algo y igual me lo tengo que pensar, tampoco hace falta, ay, espera un momento, 5 minutos, ¿sabes? En plan, pues estoy haciendo mis cosas, cuando esté te contesto. Pero si lo dejas, no eres de las que se te olvida, porque a mí ya se me olvida. Ah, sí, Yo si puede lo ser. dejo ya... Sí, puede ser. Y además han visto que lo has dejado en visto. Sí, Que es peor. pero la gente que me conoce, mis amigas saben que nunca contesto al WhatsApp. En plan, nunca me acuerdo. En plan, lo típico de, lo leo, eso pasa, en plan, que te envían un mensaje, lo lees sí. y piensas que lo has contestado porque has pensado la respuesta, pero no has contestado. O piensas, luego contesto, porque a lo mejor es un audio, en ese momento no puedes contestarlo y ya nunca lo Bueno, escuchas. en Instagram hay la opción de un red messages que tú es como que lo has visto. Ah, pero pones que como que no lo has visto. Pero en correcto. WhatsApp también se puede hacer eso. No. También te lo puedes marcar como no leído, sí. Ah, Y que que nos- te salga Nos la acabamos de enterar redondita. ahora. Sí. Pero O bueno, sea, eso es más claro. para ti. O sea, sí. tú lo lees. Sí, y tú luego- lo lees y luego te lo marcas como que no lo has leído, pero para que ver la notificación. Sí, te sale eso Claro. azul así. Ah, Te sale el pero pa'l- puntito pa'l como que otro no lo has no. contestado. No, para el otro no. Vale. Bueno, que no hagan nada de deporte. No es una red, es que claro, es que depende mucho, ¿sabes? Igual si me dices no hace deporte y si está todo el día en su casa así Jugando a la Play. jugando a la Play, digo, pues sí que es un poco red flag, porque chico, un poco de ambiciones en la vida, pero si es una persona que igual no hace deporte, pero bueno, es que no sé, es que ni que sea un mínimo deporte de ir a caminar, no sé, ¿sabes? Ya se considera ya. Que yo tampoco soy la deportista aquí de España, porque yo no me pongas a correr, que no te voy a correr. Bueno, pero tú has jugado al tenis. Sí, a mí me encanta jugar al tenis. ¿Aún juegas? Sí, en plan bueno, ahora dentro de poco voy a volver a empezar a hacer clases, pero sí que es verdad que siempre intento ir con mi padre también juega, entonces ¿Y, lo que y no pasa has que probado el pádel? no, No. ¿Por no qué? me gusta el pádel. ¿Lo has ¿Por probado? qué? Porque sí que lo probé. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un trauma con el pádel. En plan, A iba saber. en verano iba en un sitio que hacíamos deportes. Uno de ellos era el pádel. Y entonces yo siempre iba a tenis. En plan, te puedes elegir. En plan, era la hora de tenis y pádel. Y tú siempre podías elegir. Y yo siempre decía tenis. Cuando me tocaba pádel me amargaban porque yo quería hacer tenis, ¿sabes? Y encima, en agosto, con el calor que hace Yeah. haciendo pádel... yo era un puto hámster allí dentro. Muriéndome de calor, la pasaba fatal. Solo tenía ganas de irme a jugar a tenis. Entonces es como que no le he dado una segunda oportunidad. El pádel, ojo, deporte de riesgo. Hoy me he metido, poca broma, he ido a jugar a pádel y me he metido un raquetazo en la cara, intentando hacer un revés, pero claro, yo no sé hacer un revés y me he Ya. dado con la pala en la cara. Es bastante, Y ojo, es bastante de mami, también te digo, de ir a jugar a pádel. Típico grupo de madres que van a jugar a pádel. Mi madre juega a pádel. Por eso. Y el ping-pong aún peor porque aún sudas más. El ping-pong, mira, yo te... Sudar haciendo Es más ping-pong. cómodo. Hombre, estás normalmente estás en un sitio cerrado, en ¿Qué un dices? parking o... ¿En un parking? Mira, Yo también hacía ping-pong. tengo un problema con el ping-pong que me da mucha rabia, que es que cuando juegas a tenis te piensan que cualquier cosa que haces con la raqueta lo vas a hacer bien. Entonces yo me acuerdo también, en plan, en el colegio, de típico de hacer ping-pong, y yo soy muy bruta, en plan, yo en el tenis le doy muy Claro. fuerte, en plan, que igual no me entra, pero le doy un raquetazo de la hostia. Claro, le daba súper fuerte y siempre, ay, pero chicas, si juegas a tenis, en plan, ¿no puedes jugar un poco mejor? Me da una rabia y yo decía... Ya va a jugar tu madre ya ahora al ping-pong, ¿vale? Y claro, no, yo soy de tenis full. En plan, no me des otra raqueta. Tenis. A ver si tendremos un videoclip aquí jugando a tenis. y a ver. verdad. Bueno, en el de Solo salgo allí, no salgo jugando a tenis, pero salgo bien mona en la pista. Y la última, que nunca en las fiestas se quiera poner purpurina, lo típico. Es que tampoco salgo de fiesta, entonces... ¿qué quieres decir que no se pone Pues purpurina? que los chicos dicen, no, a mí no me pongas purpurina que no... O los brillantitos Sí. estos que se han puesto ahora muy de moda, típico que estás, yo que sé, por ahí, Que le no vas me a quedan poner un bien. brillantito y digas, no, a mí no me lo pongas. Bueno, a ver, es que a ver, también hoy en día la gente está un poco en plan tensa con esos temas, como muy de, ay, es que, en plan, eres, ¿cómo se llama? Masculinidad frágil. A ver, igual a mí tampoco... En plan, yo entiendo, o sea, no es que porque seas un chico, igual al chico pues no le apetece ir con un brillante, ¿sabes? Que tampoco lo veo, en plan, no lo veo tan como, en plan, ay, es que
ahora ya no voy a ser un machote, ¿eh? Que igual el chico no quiere ir con un brillante, no lo voy a obligar, ¿sabes? No le voy a pegar el brillante si no quiere, o sea, tampoco, no. No juzguéis a los heteros, ¿eh? Exacto. No quiero hablar de amor, quiero hablar de placer. Bien, ahora vamos al típico que prefieres. Escoger Vale. entre dos situaciones. Vale. Vivir el resto de tu vida en un mismo lugar o mudarte cada 6 meses a una ciudad diferente. Mudarme. Pero cada 6 meses, ¿eh? Ya, No te es da que tiempo a Es un hacer Erasmus amigos. constante. Hombre, 6 meses. Pero haces amigos y los pierdes. Bueno, Bueno, pero... Los acumulas. Pero haces amigos, por lo menos. y ganas seguidores. Tú diles que te vayan escuchando. Es que si estuvieras toda la vida en plan... O sea, es que es como demasiado plano, en plan... O sea, no sé, un poco de actividad en tu vida, ¿no? En plan, tienes que conocer a gente, tienes que Espabila. salir, en plan, ni que sea de tu pueblo o de tu ciudad, tienes que conocer, en plan, más culturas, opiniones, es que si no te vas a quedar, o sea, vas a ser la misma persona durante todos los años, o sea, no... Ya sabéis viajar, falta Viajar. la pasta, pero viajar. Sí, exacto, eso también, eso es otro tema, pero bueno, cada uno lo hace como puede. ¿Hacer el amor con cualquiera o encontrar tu alma gemela? Encontrar. ¿Eres romántica? No mucho. Cualquiera lo hubiera dicho, con tu respuesta. No, pero tampoco, en plan, voy muy a mi bola siempre, ¿sabes? En plan, prefiero estar focalizada en algo que ir pasando mal. Yo lo pienso, mis amigas siempre me dicen, ay, es que siempre encuentro a chicos que me tratan mal. Y el otro día fui con ella en un bar y al primero que ve, pues se enamora de él. Pues chica normal, es que no sé qué te esperas de un chico que acabas Nena. de conocer. Nena, Espabila. espabila. Hombre. Entonces, con el puterío No. se pasa peor, ¿tú crees? Se pasa peor, yo creo. Porque te engañas a ti mismo, en plan, dices, bueno, es que no me importa. Mentir, es que todas mis amigas que están en el puterío dicen, no me importa este chico. Y luego se pasan toda la semana hablándome del chico que en teoría no le importa. Y yo pienso, algo Y te debe porque contra importar. más gente conozcas, más probabilidad tienes de que te toque un gilipollas al lado, Claro, ¿no? y como el puterío se basa en eso de, ay, no te hago caso, no te voy detrás, pero eso engancha más. Entonces a la gente luego lo pasa peor, yo creo. Ya sabéis, nada de puterío. Exacto. Bueno. ¿Bañarte en un río helado en la montaña o pasear por una ciudad a 45 grados? Has dicho antes que no te gusta el invierno. No me gusta el frío. Pero sí que es verdad. Un río helado, ¿eh? Ya, yo lo he hecho en Finlandia, me bañé en el bueno, allí tienen como eso de hielo que no sé cómo, como unas Sí, sí, piscinas naturales y lo hice. No, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora que lo pienso, cuando hice eso no fue tan malo, en plan no lo pasé tan mal. No. No lo pasé tan mal. O sea, soy 100% de calor, pero ahora que lo pienso no lo pasé mal y en cambio cuando sudo lo paso mucho más mal. Pero no sé qué decirte, ¿eh? Pero voy a ser fiel, prefiero el calor, ¿eh? O sea, Dar sí, me sí. gusta accidentalmente a una foto antigua de tu ex o enviar accidentalmente un mensaje de texto a tu madre. ¿un mensaje de texto en qué sentido? En plan, Bueno, un mensaje de texto que no tenía que ir. sí, algo que no tenía que saber. Pues igual... Bueno, es que tampoco tengo ex, pero si lo tuviera, en plan, le doy un like, es que me da igual. En plan, es tu ex, ¿qué más te importa? ¿no? Además, el like se puede quitar. Sí, y si lo ve, pues da igual, mira, me he equivocado, ¿no? Y si te abre, pues lo dejo en chat y ya Sí, está. exacto, en plan, no sé, no tanta preocupación. Que todos tus conocidos puedan leer tus pensamientos o que todos tus conocidos tengan acceso a tu historial de internet. Que tengan acceso a mi historial de internet. Hombre, pero que si tuvieran que estar viendo lo que pienso en cada momento. Pero Como también sería incómodo, una ¿no? putada. ¿Eh? No, pero también es una putada. Tú imagínate internet. poder leer los pensamientos todo el rato de todo el mundo. Ya, qué mareo, Qué ¿no? pereza. Claro, es que estarías Es que leyendo todo el rato, sería Sí. un agobio, un dolor de cabeza. O sea, Ya. horrible, ¿no? Ya. Ese sería el superpoder máximo, ¿eh? Y el historial al final tampoco es que busque yo cosas raras como para que nadie lo pueda saber. Lo máximo que igual busco y se quedan traumatizados es típicos casos de estos de crímenes y cosas así raras. ¿Te que gustan busco. estas cosas Oh, raras? Me encantan. Crims. Crims me encanta también, pero en internet me paso el día buscando en plan... Bueno, sí, hay una chica que sigo que siempre cuelga esto. En plan, en Barcelona, por ejemplo, cuando se encontraron el cadáveres en las basuras y todo esto, que Ah, explican ¿sí? detalladamente y yo estoy así, mirándolo. Y me flipo, o sea, no es que me flipe, en plan, guau, qué divertido, se ha muerto alguien. No, hombre, no.
pero me parece súper curioso. Y por ejemplo, tengo un amigo de mis padres, es forense, y es que me flipa en plan escuchar estas historias. Pero un poco raro, ¿no? Porque te gustan mucho estas cosas y luego cuando hay un ruido en tu casa vas a buscarlo. Sí. No te da como es que, ¿cómo no te da mal rollo? No lo Sí, entiendo. mira, el otro día me pasó en Barcelona que íbamos por la calle y yo sí que soy muy miedica en la calle porque, en plan, en Barcelona tampoco chunga la cosa. Porque últimamente, claro, como escucho, yo estoy muy atenta a estas cosas, escucho muchas cosas. Y mi amiga me dice, ay tía, hay gente rara, o me empezaba a explicar historias. Y digo, mira, ¿te puedes callar ya? Porque es que si no, vamos a ir corriendo por la calle, ¿sabes? Y es que de hecho el otro día en Barcelona estábamos caminando, había un hombre pobre detrás, pero en plan que iba detrás caminando, y es que me giré como 40 veces así para mirar si me estaba persiguiendo. Y de hecho hice parar a mi amiga haciendo ver que cogíamos un taxi para ver si nos seguía. Eran súper paranoias. Sí que es verdad, eso luego pasa Sí, factura. claro, eso luego... Pasa factura. Pero bueno, yo estoy bien concienciada. Estar atrapado en una isla desierta con alguien que nunca habla o con alguien que nunca se calla. Que nunca se calla, porque yo tampoco me callo. O sea, estaría bien, ¿no? Todo Es el que si rato nunca hablando. habla, hablaría sola. Bueno, y que si se pone a hablar y estoy cansada me pongo a dormir. Yo no tengo ningún problema, yo con ruido también duermo. Pero es que si no, si Eso no es un don, habla... ¿eh? Sí, eso es un don. Y con la luz igual, me pasa lo El mismo. otro día tuve esta conversación con un amigo mío que dijo que podía dormir con luz y le dije, pues qué suerte tienes. Mira, lo único que no puedo dormir es con el ruidito de los camiones de la basura, que me pasó cuando estaba viviendo en Barcelona. Nunca me había pasado escuchar el ruidito este del camión. Oh, fatal. Eso ¿Y sí cuando que es no- el del vidrio? Eso es ¿Qué que vidrio? Que es Ah, sí, el un camión de la basura ruido. del vidrio, claro. Cuando es fatal. Eso sí que no lo soporto. A mí me pone nervioso lo del reloj, que se escucha ahí el tic-tac mientras duermes. ¿Sabes? Y yo no tengo un reloj que hace tic-tac en mi habitación, ¿eh? Tú tienes un reloj que hace tic-tac. Que no, se pero escucha el típico, el reloj cualquier de reloj de la agujas aguja. normal. Es Sí, que pero no llevo tienes que escucha tener tic-tac. una oída muy fina. No es yo lo verdad, no es escucho. verdad. El otro día estábamos en su casa y había un reloj y se escuchaba y a mí también me molestaba mucho. Y le Sí. dije una cosa, ¿podemos llevarlo a paso otra del habitación? tiempo. Porque me molestaba, no podía dormir. Es que yo no, como nunca utilizo relojes, entonces no tengo ese problema. And you got me like Vale, Carla, hemos llegado a una de las últimas secciones del programa, que es el calentómetra, que es la sección más íntima, ¿vale? Uy, Pero sin pasarse, ¿eh? vale, a ver. Íntima del chill. Vale, yo soy muy directa. Si hay algo que no, Sí, sí. te digo no, ¿eh? Vale. Pasa ¿Cuántas palabra. personas tienes en Mejores Amigos de Instagram? ¿Lo busco? Sí, si Es quieres. que no utilizo nunca, ¿eh? En plan, igual los tengo, pero ¿Pero tienes? algún día de mi vida lo creé. Pero Es que nos pasa mucho. ¿Por qué la gente así famosa o pública no tenéis mejores amigos? es que Porque ya no tienen vergüenza, ya lo publican todo para todo el mundo. 37 personas, pero es que no ven nada porque no cuelgo nada. O sea, que todo lo cuelgas en tu cuenta normal. Sí, es que yo creo que cuando te dedicas a las redes sociales, en plan, ya estás como todo el día haciéndote fotos que yo no, en plan, ¿sabes si hay fotos de niñas que se van a comer y una foto? Tía, no nos saco el móvil yo cuando estoy haciendo cosas normales. En plan, lo hago ya, o sea, me hago tantas fotos ya de por sí por mi trabajo que cuando estoy en plan chill con mis amigos es que no tengo fotos con ellos apenas porque no me saco fotos. ¿Quién es tu crush? No tengo crush, nunca he tenido crush. ¿Nunca has tenido crush? No. ¿Ni de pequeña? No. El típico Zac Efron. Es que si no lo puedes tener, no me voy a obsesionar con una persona que no. Buena no puede, mentalidad, ¿sabes? ¿eh? Si no lo puedes tener, ¿para qué? Exacto, muy bien. no. ¿Qué te sale en la lupita? O sea, cuando tú le das a la lupita de Instagram, ¿qué es lo que te sale ahí normalmente? Las cosas estas raras que te salen. O sea, como el O sea, For You page, pero de Instagram, sí. ¿no? Para decirlo. Hay Mira, gente que te dice, me salen animales. El como tamaño perros, nos dijo gatos. Gatos. perros a full de perros. Y luego comida. Y luego, en plan, chicas. O sea, si tú ves mi Instagram, parece que sea el de un chico. Porque todas son chicas con bikinis y. Porque Para inspirarte, para ¿no? Ya. inspirarme, obviamente. Pero podría ser perfectamente el de un chico. Bueno, ya que estás con el móvil, ¿cuál es el último mensaje que has enviado hoy? ¿Por WhatsApp? Sí, sin contexto, ni persona, ni A nada. ver. ¿Dónde está la WAP? No. Mi madre me ha pasado una foto probándose unos pantalones porque, como no, está siempre enviándome fotos de ropa. Te pide consejo. No. Ella me dice, te tienes que poner esto, ponte esto, ponte esto, ponte esto. Le encanta la ropa porque entre mi madre y yo somos como las estilistas de mis videoclips y tal y siempre me está todo el día pasando referencias de ropa, de marcas, de desfiles, de todo. Y entonces le haces caso, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, sí. Bueno, bueno, sí. Bueno, sí, en plan, sí que le hago caso, pero es que
Es muy heavy, en plan, cada día, ¿eh? ¿Y qué haces con tanta ropa si vas comprando y comprando? Es que también comparto, o sea, mi madre y yo tenemos el mismo estilo, en plan, vestimos igual. En plan, obviamente ella, pues hay cosas que no lleva, porque yo le saco unos años, pero la mayoría de cosas, o sea, por ejemplo, como voy hoy vestida, podría ser perfectamente un outfit de mi madre. Entonces, pues se nos hace fácil porque compartimos todo. Más barato. Y Está ya para bien. acabar, quiero que ordenes de más a menos importante en tu vida. Es que el otro día lo escuché y me pareció muy interesante. A 5 ver. cosas, ¿vale? Dormir, comer, follar, cagar y reír. ¿En qué orden lo pondrías? De más a menos importante. Dormir, comer... Follar, A cagar ver, y reír. ir al baño la primera. Cagar lo Porque primero. si estás estreñido, no vas a ningún sitio. Luego, yo creo que dormir... Dormir, ¿vale? Te queda comer, follar y reír. Ah, no, espera, reír se me había colado. Reír antes. Reír la primera, Vale, reír la primera. reír, cagar, Sí. dormir comer... y follar. Sí. Vale, pues hasta aquí el calentómetro. Vale, perfecto. Adentro, muy dentro. Vale, ahora ya para acabar, una persona que te conoce te ha querido dejar una pregunta. Atenta. Uy, ¿qué persona es? Hola, xula. No et diré qui sóc perquè Ja ho sé sé. perfectament que saps qui sóc. A veure, la meva pregunta és com et veus d'aquí 10 anys? Si et veus seguint fent el mateix o no sé, algun projecte futur o algo? A ver què respondes. Res, mena, que vagi molt bé. Espero que hagi anat bé el Sí. podcast i espero veure't molt, molt, molt aviat, que et trobo moltíssima falta. Es sentimental. Un ¿eh? petó molt, molt gran per No tu i t'enrotllis. per tots. Vale, ¿Quién primero era? de todo. ¿Carla? Carla Roura, me tienes en visto en WhatsApp. Oh, primero de todo. O sea, te echo mucho de menos, Sí, pero te me estimo tienes- molt, pero me tienes en vista. Primero de todo. Y luego contestando a la pregunta, que muchas gracias por hacérmela, Carla, si me estás escuchando. Pues dentro de 10 años me veo en la música, siguiendo la música, pudiendo pues tener un fandom muy grande y que la gente, en plan, no solo me siga por mi música, sino también por cómo soy y darme a conocer mucho más, que la gente me pueda, o sea, que me pueda conocer y que no sea tan superficial igual, y poder hacer los máximos conciertos posibles, como te he dicho antes, y espero que en 10 años haya podido cantar en el Camp Nou. ¿Te ves haciendo una gira en autobús como Rosalía? Sí. Sí, la verdad que sí, porque por ejemplo a mí viajar en avión me gusta, pero los aeropuertos me dan un palo. ¿Es verdad? Que ¿Ves? Es que en- Rosalía es un ser superior. No había Sí. pensado en el rollo de facturar. Sí, Uy, exacto. qué pereza. Y encima, en plan, se te hace mucho mejor en carretera. Por ejemplo, yo que sé, he ido hasta París y tal. Vale, son 10 horas, pero cuando quieres, paras, vas a mear, lo que sea, vas a comprarte algo. En plan, haces descansos. En el avión no haces descansos. Y el aeropuerto es súper pesado. Los controles y todo. Bleh. Y no sería la chavineta, sería la carlaneta. La carlaneta. O la frigoneta, como... Exacto. Frigoneta, Frigoneta queda mejor. Frigoneta es muy Pues a mí buena, me ¿eh? gustan las carlanetas. Sí, igual se pensarían que vendo helados o algo. Tendría cola en la furgoneta allí. La semana pasada tuvimos con nosotros a Henry Méndez, ¿Ah, que sí? sin Hostia. saber que tú eras la siguiente invitada nos dejó esta pregunta para ti. Ay, a ver. Si fuese artista y le dijesen, digo, ¿con qué se quedaría? ¿Con todo el dinero que pueda generar haciendo giras o no sonar nunca más en ninguna plataforma digital? O sea, quedarse con el dinero que pueda hacer eso o no sonar nunca más en ninguna plataforma digital. Vale. Prefiero, en plan, no ganar el dinero porque lo puedo ganar en otras cosas, aparte de las giras, ¿sabes? Entonces prefiero sonar, porque si no suenas, mueres como artista. Muy bien. ¿Y a qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado o invitada sin saber Pero Marta, quién que es? Henry hizo 2 preguntas que tenía Es muchas. verdad, que Ah. tenía otra. Uy. Perdón, Henry. ¿Qué Perdón. haría? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por conseguir sus sueños? ¿Hasta dónde estaría dispuesto? Pero claro, es como que me tienes que poner en situación, o sea, es como raro, o sea, ¿dispuesto en qué sentido? Henry Méndez. Ahora le llamamos y le preguntamos por qué. Claro, es como muy en plan, ¿Qué es Muy lo ambiguo. máximo que harías para tener éxito, no? Sería más o menos. o sea, como mi límite. Lo que tú quieras.
No viajaría durante un año a ningún lado. Me cortaría el pelo. Otro confinamiento. Es que hay tantas cosas que en plan haría para de esto. Pero, por ejemplo, el límite, o sea, yo haría muchísimas cosas, estoy súper predispuesta para crecer a nivel musical, pero no haría nada que estuviera en contra como de lo que pienso. O sea, porque, vale, parece una tontería, parece muy queda bien, pero hay mucha gente dentro del mundillo este que, por ejemplo, yo que sé, patrocina o apoya cosas solo para pues o quedar bien o por el dinero y tal, y nunca lo haría. O hay mucha movida con el tema discográficas que por fichar en discográficas grandes te cortan las alas, te hacen sacar el tipo de música que ellos quieren. Exacto. Yo, por ejemplo, eso no. Eso no. Muy bien. Prefiero yo tener lo mío, ir a mi bola y ya, aunque tenga que crecer más lenta o de otra manera, pues ir a la mía. ¿Y qué pregunta le dejarías tú ahora sí? Y no sé si es artista o no. No sabes quién es. No sabes nada de la Es que persona. las de Henry han estado bien, ¿eh? Y claro, ha dado bastante bien porque al Porque ser justo eras cantante, artista. sí. Cualquier pregunta, ¿no? Cualquier pregunta. Lo que se te ocurra. Desde lo más chorra a lo más elaborado que se te ocurra. Vale, a ver, espera. Puedes ir a putear si quieres. Sí, estoy pensando para putear. A No, ver. han ido a putear, ¿eh? Hay gente ¿Sí? que ha preguntado ¿a quién te Claro. harías de los presentes? Hostia. O sea, ese es el nivel de los que hemos llegado a tener aquí. Y luego hay gente que ha preguntado, Claro, pues, habiendo una chica, ¿has encontrado tampoco- al amor de tu vida ya? O... Vale, voy a hacer una pregunta. Bueno. No es para tanto, pero es para, en plan, saber. Es típica pregunta que le haría a mis amigos para debatir, porque tengo, en plan, seguramente lo hago porque tengo una opinión diferente, porque me encanta discutir. Persona, en plan, di 2 personas, en plan, hombre y mujer, más sobrevaloradas aquí en España a nivel musical. Oye, pues es muy buena, ¿eh? A tirar mierda. A tirar mierda, venga. A mí no me digas, ¿eh? Porque si no vengo aquí. Ya te lo digo. Me sé la dirección. Me sé la dirección y vengo aquí. Pasamos a las recomendaciones, como siempre. Dinos una serie. ¿Serie? Vale. Dinos una serie, en plan, no hay La- más tu favorita. información. Ah, vale. O sea, recomienda. Vale, os recomiendo La chica de Oslo, creo que se llama. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, en plan, yo cuando edito o hago cosas que no necesita estar muy concentrada, miro series. En vez de música, como ya estoy a full con la música, me pongo series. Entonces, muchas veces miro series, pero es que ni me acuerdo del nombre. Pero esta serie yo creo que es la última que miré, en plan, así con los ojos bien enfocados. ¿te miras series también de asesinatos? Sí, la de Jeffrey. Bueno, es que esta también es bastante... No sé si la habéis visto o no habéis No. visto. Es como de un secuestro y tal. Y sí, me gusta mucho. Bueno, la de Jeffrey Dahmer es Sí. la más mítica que hay hoy en día. ¿Para ver por la noche o no? Sí, yo a todas horas. Y que se encuentre al asesino, ya lo he Sí, dicho antes. exacto. Ella quiere. Para llamarlo. Yo lo tengo todo preparado en Para mi mesita de invocarlo. noche. Si vienes, Ya sabes. me hago la dormida y luego te ataco. Venga, una película. Una peli. Es que yo muchas veces también confundo las pelis con las series. Digo, ay, me gusta mucho esta peli y me dicen, eso es una serie. No sé, ¿eh? Una peli. Es que soy La más de Hannah Montana. La de Hannah Montana. ¿Tiene una peli? Sí. ¿Cómo que tiene una peli? Sí. Es que a veces la cultura A veces general de falla, esta ¿eh? gente. Falla. Marc, tiene una peli. O a ver, podrías poner un poco de una asignatura de, Sí, ¿no? de cultura de Cultura. Disney, Sí, ¿sabes? No yo, sé. yo hacía una en primaria que se llama Ciudadanía. Ah, sí, eso Y lo así, es todo. había ahí ya gente. puedo- Sí, pero puedes Ética poner un y poco ciudadanía. de todo. pero ahí a También mí no me ponían música. Hannah Montana. A mí No, tampoco. tampoco. Ojalá. Ponían lo básico de ética, ¿eh? Sí. Respectar. Respectar, exacto. Canción. Canción, pues mi última canción, So Low. Vale. Y próximamente, lo puedo decir, va a salir la de Pues Bomba el 3 de febrero, así que os O la sea, pues recomiendo. bomba porque cuando salga ya habrá salido, o sea que pondremos pues bomba. Pues Bomba, porque se viene fuerte la canción. Más fuerte que la de Party. La de Dentro del Party. Bueno, es que esa es mi bebé, ¿sabes? Sí, ya está, ya. Es que esta nada es lo mi bebé. supera Pero ya. sí que es verdad que Pues Bomba, en plan, mola mucho porque hay mucha gente en la canción, entonces es como que cada persona tiene como su trocito. Y mola. en plan. Todo el mundo a escuchar pues bomba. Exacto. Un libro. Un libro. No soy mucho de leer, también te voy a decir, no te voy a mentir. Y probablemente el último libro que me leí
fue el que leí en el cole, en segundo de bachillerato. Tampoco te voy a mentir. Terra Baixa. Jerónimo Stilton. Terra Baixo no me gustó, ¿vale? Pero El Trencat. sí, Algo así. así. Es fatal El esto, Lazarillo ¿eh? de Tormes. La Celestina. Perdona, pero eso era Rincón del Vago, ¿eh? Un poco más. Don Quijote. Te tenemos que Yo confesar. me miré la serie ¿De cuál? de Mirai Trencat Sí, y Terra luego Baixa. la obra de teatro de La Terra obra de Baixa. teatro, sí, yo también la vi esa, sí. No me acuerdo, lo dije una vez, ahora no me acuerdo del título. Es de Harlan Coben el libro y me gusta mucho porque en plan, el escritor le hacen de los libros le hacen las series. Y yo en plan me había leído muchos libros porque en el cole en inglés era obligatorio. Y luego, en plan, como un año más tarde, vi que habían todos los libros en películas y series. Y mola mucho, pero no me acuerdo del título. Pero cualquier de Harlan Coben en inglés me gustaron los libros. Y un podcast. Un podcast. Hostia, no escucho muchos podcasts. Es que, bueno, las chicas estas que escucho de estos dramas de muertes, creo que tienen podcast. Pero yo lo miro... Buah, en De estos podcast dramas te lo de tienes muerte. que imaginar ya yo, lo cómo ha sido el yo lo crimen. miro en YouTube, pero creo que tienen podcast, pero... ¿Podcast ahora que pienso? Es que claro, yo como miro, no miro a través de Spotify, por ejemplo, entonces lo miro en YouTube, entonces no sé si tienen en formato podcast. Pero... ¿No escuchas ningún podcast? En Spotify. El típico, yo que sé, La Pija y la Kinky o... No. Bueno, sí Jordi que Wild. La Pija y la Kinky la escuché cuando fue Rosalía y su hermana Sí. y me gustó, sí, es guay. Pero no... Pero, por ejemplo, yo lo vi por YouTube, no por podcast esta. Pero ahora en entrevista. Spotify hay vídeo también. Sí, pero no sé. Bueno, pues siguiente. ¿Me recomendáis alguno vosotros de podcast? Este mismo. El de la... Vale, sí, también. Claro, lo veo. Bueno, el vuestro sí que lo he escuchado. Sí que lo he escuchado. Ah, ¿lo has escuchado? Hombre, claro. Ay, hombre, pues no todo el ¿alguna- mundo lo escucha. ¿Alguna entrevista te he escuchado? Hombre, claro, sí, mira, Martina tiene un podcast, ¿no? Que vino Sí. una niña que se llama Martina, que es de Barcelona. Sí, sí, va a nuestra clase. Sí, ¿Ah, sí. sí? Sí, Ah, bueno, y ella también tiene un podcast. sí. Pues sí. There she is. Todo el mundo escucha el podcast de Martina. Martina, te queremos. Pues mira, que coincidencia pura, porque no tenía ni idea. Pues sí, esta niña es mona, es muy mona. Sí. Y para acabar, a alguien para venir a este programa. Alguien Con posibilidades y si es presencialmente, mejor. que no os falle, ¿no? Exacto, que no nos que falle. venga. Que venga. Al menos que Amiga. responda. Vale, déjame pensar, ¿eh? Vale, sí, ya sé. Hay una chica que se llama Paranoid, que es Vale. cantante. Creo que es de Valencia, de Alicante. Y buscaría, o sea, no sé si puedo decir palabrotas, Sí, pero sí. de puta madre. O sea, es una tía súper enrollada. No sé si sabéis quién es cantante A mí me suena, ¿eh? Victoria. La veo. buscar. Lleva el pelo de colores siempre, con trencitas y cosas así. A ver. ¿La conoces tú? Sí, la conozco, personalmente la conocí el año pasado, coincidí como, en plan, parecía que era una broma, en plan, o sea, de no conocerla a conocerla 40 veces, y es una tía súper enrollada y, en plan, es La persona gente está como buscando ahora. más abierta que he conocido dentro del... ¿De nuestra edad también? No sé, ¿es de nuestra edad? Un año más, sí, no es mucho más grande que yo, pero es súper enrollada, y yo creo que si estuviera por aquí, por Barcelona y tal, vendría seguro, Pues ya le escribiremos. sí. Y, Seguro que escuchas, seguro que sabes alguna canción de ella. Luego lo busco. Luego lo miras, sí. y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya nos vemos en esta cámara ya nueva. Podemos dar una despedida ya, chicos, para ponerla Pero en no la podemos portada. poner la mesa que se nos cae el Exacto. No sé cómo ha aguantado. Se está viendo el delante, pero no el detrás. No se está viendo detrás. No se va a ver, tranquilo. Y nada, hemos hablado con esta artista emergente, Carla Frigo. Bueno, ya no tan emergente. No tan emergente, pero le queda una de futuro. Claro, le queda sí, mucho. eso sí. Vamos, Eso sí. Camp Nou y al que sigui. Exacto. Hombre, si va al Camp Nou, nosotros iremos, ¿no? Hombre, faltaría más, ¿eh? Pero volarán las entradas, porque es como la Kings League, yo no he podido conseguir entrada, ¿eh? Hostia. Bueno, pues nada, un placer aquí Igualmente. tenerte. Nos lo hemos pasado súper bien. Sí, Sí. Igualmente. ha sido muy rápido todo y nada, que te vaya muy bien el futuro. Igualmente. Muchas gracias. Al revés. Pues bomba, parecía tonta y se me puso en bomba pa' que yo la rompa. Bomba, písale a esa onda, sáltame a la